actual denominación, el Cabesódor, o Cabezón de Oro, carecería de las mágicas leyendas e historias derivadas del mal interpretado vocablo íbero ur, agua, que se debió mantener en época de dominación islámica, y más tarde se confundiría con la palabra valenciana or, oro. Sin ir más lejos, se cree que esta simple confusión fonética ocasionó grandes pérdidas de tiempo y dinero a un acaudalado marqués, que, sin éxito, empleó a sus peones en la búsqueda de un supuesto tesoro, en una sima que más tarde recibiría su nombre, es decir, la Ven del Marqués, o Sima del Marqués. Además de leyendas, ofrece varias sendas y caminos que permiten conocer interesantes rincones y pequeños bosques de pino carrasco y madroño. Cuenta con diferentes grutas idóneas para la espeleología, como las simas del Marqués y de la Campana, o las cuevas de la Granota, Rana y del Candelabro. Esta última cuenta con una de las bóvedas naturales más altas de España, de unos 70 metros de altura, y durante la Guerra Civil Española fue utilizada por el bando republicano como fábrica de motores de avión y como polvorín. Las cuevas del Canelobre reciben su nombre por una majestuosa estalagmita con forma de candelabro, o canelobre en valenciano. Se dice que el vocablo dor hace referencia a ur, término que significaba agua para los pueblos prerromanos, debido a las fuentes de aguas de Busot. Este sería el primer nombre que tuvo la montaña, en referencia al manantial de las cuevas. Los musulmanes del Andalus, a partir del siglo VIII, mantuvieron el nombre, y tras la Reconquista, la fonética valenciana cambiaría ur por or. Y en este sentido existe una leyenda local que ridiculiza la inteligencia de los conquistadores cristianos, porque creyendo que había oro, la conquistaron, cuando en realidad solamente había agua. Otra leyenda dice que su nombre se debe al gran valor económico de la explotación de las minas de hierro en la época romana, que lo apreciaban como oro. Para otros, incluso su nombre se debe a la tonalidad dorada que adquiere la sierra con la puesta del sol. Existen también 3 distintas versiones sobre la leyenda del tesoro del Cabesódor. La primera es la versión que nos ofrece el autor Francisco de Paula Mellado. La segunda es la versión que recoge Joaquín González Caturla, mientras que la tercera es la versión popular y de tradición oral que sigue hasta hoy circulando por la zona, la leyenda del tío Roc. Francisco de Paula Mellado, nacido en 1818, tomó hacia la década de 1850 fama como impresor, editor y librero. Fue un afamado viajero, y en su libro Recuerdos de un viaje por España, escrito entre 1849 y 1851, dedicó en su parte final una serie de textos a las cuevas del Canelobre, citadas como cuevas de los Canelones, e hizo referencia a una de sus leyendas de tradición árabe. Como dice en su libro Recuerdos de un viaje por España, mucho nos agradó la caverna de los Canelones,
y sentámonos a descansar sobre uno de los muchos peñascos que interceptan el paso, y que hace fatigosa y arriesgada la inspección de esta gruta, y preguntamos a nuestros guías, dos esbeltos y ligeros jóvenes de Busot, si no sabían algo de su historia, que no podía menos de ser interesante. Nos respondieron afirmativamente, pero rehusaron refirírnosla allí, manifestando cierto sentimiento de temor que hubimos de respetar. Una vez fuera de aquel admirable recinto, habló uno de ellos en los siguientes términos. Había un rico y poderoso señor árabe en la taifa de Denia, llamado Cabeza de Oro, dueño de muchos barcos que usaba para buscar bellas jóvenes que animaran su harén. Cierto día, uno de sus bajeles apresó otro donde viajaba una hermosa dama cristiana para reunirse con su esposo, un noble aragonés que se encontraba en Italia, y el musulmán se enamoró de ella. Pero nada pudo conseguir de la dama, así que lleno de ira, y con la ayuda del diablo, su gran aliado, cavó esta gruta, donde la encerró, colocando un gran peñasco a su entrada que solo él podía mover mediante un talismán mágico. Todos los días venía Cabeza de Oro a visitarla, pero siempre se encontraba con su negativa y sus llantos por el esposo. Tanto que sus lágrimas formaron, al cabo de 10 años, los estanques o balsas que dan nombre al Cabezó, y que caracterizan a las cuevas del Canelobre. Su esposo la buscaba, había recorrido gran parte de la tierra, y guiado por la Virgen Nuestra Señora llegó a la gruta cuando Cabeza de Oro estaba dentro, sin pensarlo, vio con su espada, que tenía la figura de la cruz, en la gran roca de la entrada, rompiéndola en pedazos y deshizo el encanto, queriendo el azar que una de las piedras cayese encima del moro y lo matase. Los dos fieles esposos se dirigieron a su país, hicieron vida santa, y fueron al cielo. Joaquín González y Caturla, nacido en Alicante en 1951, es un escritor en lengua catalana, catedrático de instituto y perteneciente a la Escuela Valenciana, realizando una importante labor recopiladora de rondallas. Nos detalla en su libro Rondalles del Alacantí, de 1985, la leyenda del moro Alí. En esta se cuenta la historia de un rico morisco, Alí, que tras la conquista cristiana vivía en Busot y había acaudalado una pequeña fortuna, de la que su única heredera era su hermosa hija Gesamina. Como en el pueblo convivían musulmanes, cristianos y judíos, a veces había enfrentamientos entre ellos y rebeliones en las zonas fronterizas. Así que Alí decidió poner a salvo su tesoro, un cofre lleno de oro y joyas, y esconderlo en el interior del cabezó para asegurar el porvenir de su hija. Hija mía, esta tarde subiré a las cuevas del Canelobre y esconderé todo mi oro y mis joyas. Lo esconderé a la entrada de la cueva, allí donde dan los últimos rayos de sol. Si alguna vez me pasa algo, podrás desenterrarlo y vivir bien. Y así lo hizo. Se encaminó hacia la cueva en lo alto del monte, y lo escondió asegurándose de que nadie lo había visto. Sin embargo, después de enterrarlo, fue sorprendido por un grupo de individuos cristianos, que tras torturarlo, lo mataron a la caída del sol, sin lograr saber el paradero del tesoro.
Como se hacía de noche y su padre no volvía, la hija, muy preocupada por su tardanza, decidió ir en su busca. Y lo encontró sin vida, pero también se encontró con sus asesinos, que le preguntaron sobre el paradero del tesoro, diciéndole que si no lo revelaba, correría la misma suerte que su padre. Así que huyó hacia el Cabeçó para refugiarse, y se adentró en la gruta con la intención de salir por un pasadizo secreto, hasta emerger al mar por la cueva del Joan Marí, en el Campello. Pero desde la profundidad de la caverna maldijo a todos los que buscaran su tesoro, porque lo único que encontrarían sería su muerte, como venganza por el asesinato de su padre. Nunca, y pobre de aquel que robe mi tesoro, morirá como mi padre. Estas palabras retumbaron en la gruta, asustando a los codiciosos cristianos que regresaron a sus casas sin conseguir el tesoro. Nunca más la volvieron a ver, pero cuentan por leyendas que huyó por el pasadizo secreto hasta salir al mar. La tercera leyenda es la del tío Roc, leyenda de tradición oral que también recoge Joaquín González y Caturla en su libro Rondalles del Alacantí, de 1985, entre otros autores. El tío Roc era un campesino de la huerta alicantina que poseía campos de almendro y viñas junto a la montaña. Su gran ambición era aumentar sus posesiones para poder vivir mejor. Así que se arriesgó a hipotecar su finca para conseguir dinero de un usurero prestamista que le impuso unas muy duras condiciones. Trabajó tanto como pudo para tener buena cosecha y devolver su préstamo. Aquel año no llovió, los viñedos se secaron, el verano fue abrasador y una terrible helada hizo perder la floración de sus almendros y su cosecha. El hambre visitó los hogares de muchos campesinos. Y cuando el usurero llegó a recoger su dinero, el tío Roc no pudo pagar, perdiendo sus campos y arruinándose. Como era ambicioso, decidió embarcarse hacia Barcelona para probar fortuna. Un marino le contó la leyenda del Cabeçó d'Or, que él también llamaba Sierra del Hombre, porque su perfil parecía el de un hombre acostado, relatándole la leyenda del Moro Alí y su hija Gessamina, y cuya forma de la montaña era la del cadáver del Moro Alí. ¿Ha visto qué bonita es la Sierra del Hombre? Será el Cabeçó. Nosotros la llamamos la Sierra del Hombre porque parece un hombre acostado, aunque también hay quien la llama Dor porque tiene escondido un tesoro de los moriscos. Yo no me creo esas historias. Pues le aseguro que son ciertas. Allí hay una cueva llamada Canelobre, y en ella un tesoro de un moro que nadie se ha atrevido a tocar. No le fueron bien las cosas en Barcelona, y todas las noches recordaba la historia que le contó el marino y sobre todo su tesoro. Decidió volver a su tierra, se posó a los pies del Cabeçó con la firme decisión de ir a buscar el tesoro. Si lo encontró o no, pues nadie lo sabe, aunque lo cierto es que se le vio por Alicante con camisa y traje nuevo, muy elegante y con sombrero, recuperó sus tierras y se hizo rico. Pero un día cazando patos, alguien le mató de un disparo por accidente. ¿Se había cumplido realmente la maldición de Gessamina? ¿Había un tesoro en la montaña? ¿Existió realmente un pasadizo secreto? ¿Y es cierto que la silueta de Alí, perfilada y tumbada, nos vigila desde la cima? Sean o no ciertas, indudablemente las tradiciones orales y las leyendas de influencia árabe, con distintos personajes, y en cada una de sus versiones o adaptaciones a los momentos distintos y sus gentes, no dejan de ser apasionantes. En la actualidad, el Ayuntamiento de Busot, en su área de cultura, realiza una representación de la leyenda de tradición árabe de Alí y Gessamina con sus variantes en las demás leyendas, lo que no deja de ser un atractivo turístico y referente cultural. Fascinante, ¿verdad? Muchas gracias.